Vamos a estudiar dos, bueno, más que dos, lo que vamos a estudiar es Jokma. Estamos llegando ya arriba del todo. Por el desarrollo del curso y para su mayor entendimiento empecé en el 6, en Tiferet, en amarillo, y de ahí los días pasados cubrimos el alma, que era 4, 5, 6. Hoy estamos cubriendo la parte divina, que va a ser 1, 2 y 3. Bueno, entonces estamos en el 2, es el gris, es el lado izquierdo, en realidad corresponde con el cerebro, la cabeza, en el cuerpo. Se llama Jokma, es el nombre del Sefira, y estos son los 5 nombres que vamos a ver en Jokma. Tenemos a Ia, que creo que después de todo lo que venimos trabajando y el ejercicio justo de antes, les empieza a quedar un poco más claro lo que es, pero aún así lo volveré a explicar. Jokma como sabiduría. Raziel es el arcángel que es el misterio de Dios, el secreto misterioso acerca de Dios. Ofanim, que quiere decir rueda, las ruedas en plural. Mazalot quiere decir zodiaco. También quiere decir muchas constelaciones como algo que es muy grande. ¿Vale? Pero principalmente significa zodiaco. En el caso de Ia, si miran cómo se escribe en sus hojitas, verán que tenemos el Yod-He, que es el mismo Yod-He que les aparece justo en la línea de arriba donde dice Aleph-Het Yod-He. Yod-He es simplemente como Dios se expresa, es la expresión de Dios. Y Ia es eso. He se expresa, y lo que se expresa, lo que sale, lo que emana de He es Ia. ¿Okay? Y metafóricamente hablando, es como cuando una mujer está embarazada, tiene el bebé dentro, pero todavía no lo vemos, no lo percibimos porque está oculto dentro. Y cuando da a luz, ahora es cuando el bebé se hace presente y es cuando el bebé ahora es obvio. ¿Okay? Entonces, de una forma parecida o metafóricamente hablando, tenemos a Eheye, que contiene en su interior a Ie, que simplemente sí mismo es su inteligencia expresada. Y ahora cuando Eheye se expresa, sale de sí mismo, en lugar de Ie, tenemos Ia como nombre de Dios. ¿Vale? Y Ia es la creación, es Vishnu, es todo. El agua con las gotas dentro sin separación, todavía en forma de gota. Jokma, si miramos de nuevo cómo se escribe, tenemos He, Kaf, Mem, He. Así que He, Kaf, Mem, He es expresar para causar que todo vibre, que todo esté en esa M, en esa vibración del amor, y desde ahí es de donde vuelve a ser expresado. ¿Vale? Eso es He, Kaf, Men, Kaf. El movimiento, esa determinación de la totalidad, ahora es lo que va a causar ese océano, esa vibración. Y eso de nuevo vuelve a ser expresado. Entonces en Jokma tenemos dos H, empieza en H, termina en H. Y la H, el 5, es al mismo tiempo el movimiento, pero también es la expresión. Y esa expresión es el resultado de haber salido. Esa expresión es la propia sabiduría en sí. Como les decía esta mañana,
Mientras que Hokma es sabiduría, Bina es inteligencia. Hokma es sabiduría, ¿por qué? Porque aquí está todo, sin aplicar, sin utilizar, sin, digamos, racionalizar, pero está todo. Entonces, cuando lo tenemos todo, nos sentimos sabios, ¿verdad? Cuando entiendes todo, dices, ahora lo entiendo todo, ahora lo sé todo. Entonces, la sensación de completitud, la sensación de tenerlo todo, nos hace sentir que sabemos algo, que sabemos lo que estamos haciendo, ¿vale? Y en esa sabiduría de Hokma está el impacto de la K, donde nos está diciendo que la sabiduría tiene que ver con la acción, con el movimiento, tiene que ver con el hacer algo, no es simplemente, no es pasivo al 100%, sino que hay acción, puesto que tenemos las dos H's del movimiento, la K que lo causa, ¿vale? Entonces es como al mismo tiempo el esfuerzo, lo que hacemos para desarrollar esa sabiduría. Dicho de otra manera, que no es por arte de magia, sino es a través de esa vibración y de ese causar, de Hokma. ¿Bien? Sabiduría e inteligencia se compensan de la misma forma que Gesed y Gebura se compensan. Seguro que Jesús se compensa con algo. Con alcohol probablemente en mi cuate. ¿Okay? Entonces, Gesed equilibra a Gebura para que encuentren ese centro. Y aquí sucede de una forma a la inversa. Gesed y Gebura se equilibran y encuentran a Tiferet. Y encuentran esa unión, ese equilibrio en Tiferet. Pero aquí es al revés. De hecho, es el inicio, como inicia. De la unión de Heye, de Keter, es de donde ahora surge. Así que Hokma y Bina no es que encuentren equilibrio arriba porque está por encima de ellos. Tampoco encuentran equilibrio inmediatamente debajo. Encuentran un equilibrio el uno con el otro, pero son el resultado del equilibrio. ¿Comprenden esa diferencia? La sabiduría y la inteligencia es el resultado del equilibrio. Mientras que la igualdad y la fuerza dan como resultado la belleza, la irradiación del sol. Entonces, Hokma y Bina es como uno se hace dos. Tiferet es como dos vuelven a uno. En realidad, Tiferet no es solamente como dos, es como 5 vuelven a uno. Pero está ese simbolismo de 1 a 2, de 2 a 1. Y es lo que forma, cuando les expliqué el árbol de la vida, el triángulo que asciende, porque Hokma y Bina están mirando hacia arriba, y el triángulo que desciende, porque Gesed y Gebura están mirando hacia Tiferet. Bien. Raziel. No hay nada que decir de él. Sus letras es Resh, Zain, Yod, Aleph, Lamed. Resh, Zain quiere decir definir la herramienta. Yod, Aleph, Lamed es definir la herramienta con la inteligencia de Dios. Y Raziel es el arcángel más misterioso de todos ellos. Y al mismo tiempo es, yo creo que el menos conocido y el menos utilizado, por un motivo bien sencillo. Porque el ego siente que no gana nada con Raziel. Cuando haces un ritual a Micael, obtienes fe. Cuando haces un ritual a Zadkiel, obtienes igualdad. Cuando haces un ritual a la compasión, a Zadkiel, obtienes compasión. Pero Raziel, haces un ritual a Raziel y obtienes misterio. Entonces,
Ya bastante es mi vida como para encima complicármela con más misterios y con más secretos. Porque en el 1 y en el 2 no hay virtud. Porque no hay un vicio, no existe todavía esa posibilidad. Y, por ejemplo, en el 1 el arcángel es Metatrón y constantemente veo rituales y veo peticiones a Metatrón que son erróneas. Metatrón no responde a ese tipo de energía de conciencia o de peticiones. Muchas veces veo rituales a Metatrón que en realidad corresponden a Gabriel o que corresponden a Micael. ¿Okay? Pero Metatrón tampoco tiene una virtud que aportar como tal, porque simplemente no hay nada que compensar. ¿Okay? Cada arcángel es una luz que compensa una sombra. Entonces, en Raziel, ¿como qué iba a compensar? ¿Como cuál pudiera ser la sombra? Si Ia es absolutamente todo. No puede haber algo que no sea ese todo. Entonces, Raziel es el misterio. Y se convierte en el misterio porque es esa paradoja, es ese sentimiento que tenemos de sentirnos perdidos cuando tratamos de entender cómo uno pasa a ser dos. Es ese misterio acerca de cómo pasó. Si solo hay zanahorias, ¿cómo hay peras? Si hay, es todo lo misterioso. Es la última puerta antes de Dios en persona. Es la última puerta que cruzamos antes de descubrir a Heye, a Metatrón, a Dios en sí mismo. Y entonces se convierte pues en ese misterio donde para nosotros es el intento que hacemos por descubrir ese misterio, por entender ese misterio. Raziel es al mismo tiempo, Raziel para Ia es también crecimiento personal. Raziel para Ia es como Ia trata de entenderse, trata de comprender cómo surgió todo. Y es por eso que en todas las mitologías Raziel es visto como el ángel, el arcángel que guarda el misterio de Dios o que guarda la llave del secreto de Dios. ¿Okay? La máscara también lo llaman la máscara de Dios, porque en cierta metáfora lo que explican es como la luz de Heye y de Metatrón es tan grande, es tan intensa, que nada en la existencia lo podía soportar. Así que Heye, en todo su amor y su compasión, al ver que nada ni nadie le podía mirar directamente a la cara, se escondió tras una máscara. Y así surgió Raziel. Y así surgió Ia. ¿Okay? Entonces, para descubrir a Dios, a Heye, tienes que traspasar la máscara de Raziel. Y se dan cuenta, en una máscara siempre está la parte de misterio. En una máscara siempre está la parte en donde te permite entrever algo, pero no puedes ver claramente lo que hay. Y se convierte en un misterio lo que hay justo después de esa máscara. ¿Qué es lo que lo lleva? ¿Qué es lo que estoy viendo? Lo estoy viendo velado. Y en muchas ocasiones ves una máscara, crees estar viendo algo, y cuando la máscara es removida, lo que ves es completamente diferente a lo que esperabas. Como muchas veces sucede metafóricamente cuando ves a alguien con gafas de sol y gorra, luego se quita las gafas de sol, la gorra, y a veces ni siquiera les reconocemos. ¿Okay? Entonces es todo ese simbolismo de, como les decía, me parece que fue ayer, la cantidad de amor que siente Dios por su existencia, la cantidad de presión y de compasión que Dios emana como para, desde el más absoluto vacío de la existencia, desde la más absoluta nada, empezar a compactarlo, a densificarlo, y ahora ya sabemos mirarlo, a contemplarlo hasta que surgió todo. Y eso es una cantidad de presión que no es que sea demasiado para ti como ser humano, porque esa es de nuevo la antropomorficación. Raziel es la máscara de Dios, no porque tú, ser humano, no puedas mirarle directamente a los ojos. Es porque el universo entero, la existencia entera,
necesita ver a Dios filtrado por la máscara de Raziel. Respira. Porque cuando vemos o definimos a Dios como amor o como algo que te gusta, no te importa mirarle, ¿verdad? Pero pueden darse cuenta que en algún momento de tu vida todos han sentido miedo de Dios. Y más allá de las creencias, más allá de que sea el miedo que te impusieron porque te castiga, vas al infierno, pecados, todo ese tipo de cuestiones, que dicho sea de paso, todo eso es falso. Dios nunca dijo que castigase a nadie, Jesús nunca dijo que Dios castigaba, porque ya saben lo que son los castigos, ¿verdad? Ya lo estudiamos. Entonces Dios jamás dijo que iba a castigar o que ibas a ir al infierno o ninguna de esa cantidad de tonterías. Es simplemente que de manera natural hay un punto en el cual todos tememos a Dios, porque es mucho más grande que nosotros. Es algo tan inmenso que nos traspasa de tantas formas que es prácticamente imposible de concebir todo lo que uno es, todo lo que el uno es. Y nosotros obtenemos pinceladas del uno, encontramos y descubrimos pinceladas del uno. Y cada pincelada del uno que descubres es el uno, pero no completamente desvelado, no completamente directo, sino siempre filtrado. ¿Okay? Entonces, presta atención a tu interior y trata de buscar ahora en tu recuerdo a lo largo de tu vida, en ti está esa emoción del miedo a Dios. Encuéntrala. Las veces donde tenías miedo de que Dios te viese al completo, que Dios viese los más oscuros de tus secretos, de tus deseos, de tus acciones, de tus errores. Sin importar dónde estés en tu evolución, en ti hay una parte que teme a Dios. Permanece ahí. Y esa parte en nosotros prefiere que Dios sea un misterio. No es una elección, no es una decisión que hagamos la de preferir a Dios en su forma de misterio. Simplemente así sucede. Como cuando miras directo al sol y es demasiado y cierras un poco los ojos o te tapas con las manos para no verlo directo porque lastimaría y destrozaría tus ojos. De igual forma, la presencia, el poder de Heye Metatron Keter es tan intensa que preferimos ligeramente cerrar los ojos, que preferimos ligeramente cubrirnos y verle a través del reflejo en todo lo demás en lugar de directo, como ver el sol reflejado en la luna, como ver al sol a través de una pérgola, de una persiana o de una cortina. Si hay culpa por ello, intégralo. El objetivo de esta contemplación no es despertar la culpa, mas sin embargo la culpa podría despertarse.
El objetivo es identificar y reconocer que una parte de nosotros prefiere el misterio, prefiere la máscara, que una parte de nosotros se siente más segura mirando la máscara que lo que hay al otro lado de la máscara. Raziel. Raziel es la máscara. Raziel es el colador a través del cual el sol se filtra. Es la pérgola, es la sombrilla, el paraguas. Raziel. El que define la herramienta de Dios. Raziel. Y eso es lo que hace que contemplar Raziel despierta incertidumbre, despierta inseguridad y quizás miedo. Raziel. Ese filtro que envuelve a Eheie. Raziel. Ia. Raziel es lo que permite que uno sea dos, porque es el filtro que lo contiene, y es lo que contiene al mismo tiempo a Ia. Raziel. 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 Ia. Y Hokma, con toda su sabiduría, construye esa máscara, ese misterio, ese filtro, construye Raziel para que esté a cargo de la creación. Y de esa manera, a través de la conciencia de la observación, Raziel fabrica, transmite infinitas ruedas, infinitos chakras con los que sostener y llevar el mundo, con los que sostener y llevar la existencia, con los que sostener
Ia. Ofanim. Las ruedas de la existencia. Para sostener el movimiento de Yahvé, de Bina, de Haralim, Ofanim. Ofanim. Ia. Contempla la totalidad, la posibilidad de la totalidad. Donde tú estás incluido, incluida. Ahora contempla toda esa totalidad. Traspasa la idea de una individualidad. Cuando traspasas la idea de una individualidad, también traspasas la idea de una unidad, porque la unidad solamente existe cuando la individualidad o la separación es sugerida. Pero en Jokma ni tan siquiera existe esa posibilidad. Ve por encima del sentimiento de unidad, donde el sentimiento es simplemente todo. Ia, Jokma, Raziel, Ofanim, Masalot. Masalot como la infinidad de posibilidades de potenciales, pero todavía no manifestado, como la suma de todo. De todas las constelaciones de cada parte, el zodiaco al completo, Masalot. Ese amor, esa vibración, Sa, como herramienta en el mundo, que encarna en el mundo, Lot, Masalot. Masalot. Ia. Raziel. Jokma. Ofanim. Masalot. Ia. Jokma. Raziel. Ufanim. Masalot. Acepta el misterio de Dios. Acepta tu misterio de Dios.
Ia. Hokma. Raziel. Ofanim. Masalot. Qué decepcionante, ¿verdad? El 3, Vina, se sintió súper emotivo, súper intenso, y todos vienen al 2 diciendo, wow, la que se nos viene encima. ¿Qué pasó? Eso es lo que pasó, Hokma. En Hokma no hay todavía emociones. Hokma no es emocional, porque es todo. Y toda la fiesta emocional, toda esa parte, empieza en Vina, con Shiva, con Yahvé. Por eso les dije que Yahvé es el DJ. ¿Okay? El que lo mueve todo, el que pone la música, el que... ¿Okay? Pero Ia está por encima. Ia, primero, es 10 veces más sutil. Si se dan cuenta, cuando estudiamos los números, que los estudiamos al revés, del 1 hacia abajo, los primeros 3 números se les hacían más difícil de sentir. Y cuando ya llegamos al 4, 5, 6, 7, vale, así de rápido lo sentían. Ahora estamos haciendo el proceso inverso. Empezamos 6, 4, 5, 3, 2. Estamos yendo al revés. Entonces, cada uno de esos planos es 10 veces menos denso hacia arriba o más denso hacia abajo, como lo queramos ver. Hokma es 10 veces más sutil que Vina. Vina es 10 veces más denso que Gesed. Gesed es 10 veces más ligero que Gebura. Y así sucesivamente. Estamos hablando de un aprox, no hay cómo medirlo. Entonces, primero, experimentar Hokma es súper sutil. Tienen que pensar que nosotros estamos en Malkut, en el 10, o como mucho tu mente está en el 7, en el amarillo, en el verde, y de ahí estamos subiendo 6, 5, 4, 3, 2. Entonces, Ia es 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 veces más denso que un pensamiento. Eso es lo que estamos tratando de sentir aquí. Eso es uno de los motivos por los cuales hace que sea mucho más sutil y que sintamos mucho menos. Pero también es porque ahí todavía no han nacido las emociones. No han no nacido. Porque están en forma de gota de agua dentro de la botella. Pero para que sean experimentadas, necesitamos a Yahvé, que es el que las experimenta. Yahvé es el que va a mirar la botella y decir, ahí hay emociones, ahí hay alegría y por tanto sufrimiento, ahora las puedo experimentar. Pero antes de eso, ahí está alegría y sufrimiento, porque eso es dos. Pero no hay nada que lo experimente, porque todo es todo. ¿Sí? Entonces, esa es una de las particulares de Ia. Y cuando practicamos espiritualidad, normalmente llegan a un punto donde experimentan la unidad y en muchas tradiciones muchas personas creen que ese es el tope.
Que una vez que sientes la unidad, como te sientes uno con Dios, ya está, ya te descubriste como Dios. Sentir unidad y saber cómo permanecer en ese estado es fabuloso, es todo un reto y es difícil. Y cuando lo logras, tienes que celebrarlo. No es el final, porque significa que todavía te queda Ia por arriba, 10 veces más difícil. Y cuando encuentres a Ia, te queda Eheie, aún más. ¿Vale? Pero como la fiesta y todo empieza en llave, mucha gente ahí le para. Y dicen, ya está, eso es Dios. No. Eso es el amor de Dios, esa es la interacción, eso es llave. Pero atrévete a traspasarlo. Y lo ven entonces, todos los conceptos que están en Hogma tienen esa misma sensación como que el ego no termina de verle el interés. Porque Raziel, misterio, whatever. Hogma, sabiduría. Bueno, lo que yo quiero es inteligencia. Llave. ¿Okay? Masalot es todo. ¿Okay? Masalot como tal significa la suma de los 12 signos zodiacales o las múltiples constelaciones, formaciones. ¿Qué es el zodiaco? Nosotros consideramos el zodiaco, lo dividimos en 12 signos zodiacales, ¿verdad? Y a cada signo zodiacal le solemos poner una traza de personalidad, le solemos poner unas propiedades, unas cualidades determinadas. El zodiaco, Masalot, no es Géminis, no es Acuario, no es Piscis. Masalot es el zodiaco. Y de nuevo tenemos esa idea de que no es una gota de agua, es agua. Pero lo ven, cuando decimos zodiaco, es inevitable pensar en 12. Decimos zodiaco y es inevitable pensar en los signos zodiacales que componen el zodiaco, ¿verdad? Entonces, zodiaco está hablando de todo, pero sugiriendo los 12 zodiacos. ¿Sí? Ahora, los signos zodiacales, al margen de cómo se utilizan en algunas tradiciones, es un símbolo de lo que tenemos que conquistar en nosotros. Algunos de ustedes conocen Kuyi-in, el tercer Kuyi-in, donde Yitrasilla quiere decir conquistar el zodiaco. Trajivaradna quiere decir para descubrir los tesoros de la vida. Y cuando les enseño To, les digo, es crecimiento personal, es descubrirte, es ser capaz de encontrar en ti las 12 personalidades de los 12 zodiacos, todas esas características en ti. Porque independientemente del signo zodiacal que tú seas, tienes todo. Y cuando lees los zodiacos y te identificas con todos, la mayoría es porque es charlatanería, que lo copian y lo pegan y lo mezclan y todos se tienen que sentir reconocidos porque si no, no hay negocio. ¿Okay? Pero hay una parte de los signos zodiacales, cuando es bien hecha, cuando lo hace una persona especialista, que tiene una cierta credibilidad, tiene un cierto uso, pero tú no eres un signo zodiacal solo, los eres todos. Y en tu interior está Tauro, Piscis, Géminis, porque son trazas de personalidad, son patrones de conducta, son potenciales que hay en nuestro interior, pero no solo en nuestro interior, sino en toda la existencia al completo. Entonces, Masalot es la suma de todas esas posibilidades. ¿Vale? Ahora, vamos a tratar de extrapolarlo, porque les he dicho que el horóscopo o el zodiaco son la suma de los 12 zodiacos como personalidades. Eso es nuestro Masalot, eso es mi Masalot. Pero Masalot no existe para nosotros, Masalot no está limitado al ser humano.
Mazalot aplica al universo entero. Y por tanto, Mazalot es toda la manifestación, porque estamos hablando del 5, todos los planetas que estamos estudiando son las manifestaciones físicas de Dios. Entonces, Mazalot, con respecto al universo, es la forma en la que se unen o la forma en la que están unidos la existencia al completo. No es la forma en la que se relacionan, eso es Yahvé, eso es Bina, la inteligencia. Es la posibilidad de cómo se relacionan toda la existencia, planetas, sistemas solares, galaxias, el universo entero está ahí. Y nosotros, cuando vemos un sistema solar, no necesariamente vemos comportamientos o vemos actitudes, porque como creemos que no están vivos, no lo vemos así. Pero si tú miras nuestro propio sistema solar, donde Shemesh, el Sol, está en el centro, y alrededor giran todos los planetas, cada planeta se mantiene dentro de su misma órbita. Cada planeta se mantiene siempre a la misma distancia o siempre siguiendo la misma órbita, a la misma distancia del Sol y de cada uno de los demás planetas. La variación es muy pequeña a lo largo del tiempo, ¿verdad? Nosotros decimos que lo que causa eso son las fuerzas de atracción, repulsión. En la Tierra, lo que nos mantiene con los pies en la Tierra es la gravedad, ¿verdad? ¿Y si lo tratamos de trasladar? Lo que mantiene a cada planeta en órbita es la cantidad de amor que sienten por el Sol. Porque el amor es lo que atrae. El amor es lo que une. Baf 6. Así que en nuestro sistema solar, todos los planetas están enamorados del Sol. Y el planeta que está más cerca del Sol es el que más ama al Sol. Y el más alejado es el que el que menos le ama. Le sigue amando porque sigue en el sistema solar. Pero tenemos que darnos un tiempo. ¿Okay? Démonos un espacio. Pongamos por medio a Marte, Tierra, etcétera, etcétera. Vamos a darnos un espacio. Así que cada planeta está completamente enamorado del Sol, pero cada planeta odia al Sol. Porque si solamente amase al Sol, se sentiría atraído y desaparecería, sería absorbido por el Sol. Así que nosotros, nuestro planeta Tierra, así como cada otro planeta, nos encontramos en una relación de amor-odio con el Sol, con la Luna y con cada planeta. Y científicamente lo llamamos atracción, gravedad, etcétera, etcétera. Pero en realidad no es sino amor-odio. La virtud del amor, el veneno de la existencia del odio. Pero además, nuestro sistema solar gira alrededor de un sol central. Así que nuestro sistema solar al completo está enamorado de un sol mucho más grande central en torno al cual giran sistemas solares. Así que tú estás enamorado del Sol, así como enamorado del Sol central, así como enamorado del Sol central, y así inevitablemente hasta que llegamos a Keter. Y cuando dos planetas chocan, decimos,
dos planetas chocaron, pero en realidad estaban haciendo el amor. Porque del choque de esos dos planetas resurge un nuevo planeta, un embarazo, un parto. Y así fue como empezó la vida en nuestro planeta. Es solamente nuestra mente que lo ve como destrucción o que lo ve como guerra. ¿Ok? Pero en realidad fue simplemente hacer el amor. Dos planetas que se amaron tanto, tan enamorados que ¡pum!, se hicieron uno. Y al surgir y hacer uno, la eyaculación. Trozos saltaron por todos lados y una parte quedó unida. Y de esos trozos empezaron a girar y a veces suceden los anillos que dan vueltas alrededor y de ahí se vuelve a compactar y a veces surge un nuevo planeta o una luna y el universo entero es Mazalot. El universo entero tiene una actitud, un comportamiento, porque como es abajo, es arriba. Solamente necesitamos expandir un poco nuestra percepción. Mazalot. En el sistema que nosotros estamos estudiando, comprendan que es muy antiguo, donde no habían telescopios, donde no había ciencia. Y como verán, hay planetas que no estamos estudiando ni vamos a estudiar. No vamos a estudiar Urano, no vamos a estudiar Neptuno, porque son los planetas que están más alejados y que no se ven con el ojo humano desde aquí, sino que se necesitan herramientas. Entonces, en todas las mitologías, en donde vean los planetas, si aparece Urano y Neptuno, es una mitología que surgió después de cuando apareció la ciencia, los telescopios y toda la tecnología. ¿Okay? No quiere decir que esté mal, se lo estoy explicando para que lo comprendan. Entonces, cuando te dicen que en la cábala Urano y Neptuno, en la cábala ancestral, Urano y Neptuno tienen un significado, mi pregunta es, ¿cómo los veían? ¿Quién era ojo de águila en aquella época como para chingada madre ver a Neptuno y Urano? ¿Vale? Entonces, en la cábala ancestral, Urano y Neptuno no tienen representación porque no sabíamos que existían. Son añadidos a posteriori. ¿Vale? Entonces nosotros estamos estudiando los planetas que es posible ver desde la Tierra con el simple ojo sin ninguna herramienta, y a eso le añadimos Reshit HaGalgalim, le añadimos Mazalot, Reshit HaGalgalim como el movimiento original que todo lo causa, y de ahí Mazalot como la totalidad de todo. Y luego de ahí vienen los demás planetas, incluido el Sol y la Luna. ¿Bien? Entonces, si miramos Mazalot, tenemos Mem, Saim, Lamed, Baf, Taf. ¿Vale? Men como ese cuidar. Saim de la herramienta. Donde en ese Sa también está la Z de Ratziel, como esa filtro, como herramienta. Y ahora la herramienta es lo que permite la encarnación, Lamed, para unirse Baf con el mundo Taf. Y por eso en este caso es Taf y no es Tet. No es tampoco Tet G, porque no es acerca del movimiento, sino es acerca de todo, Mazalot, el zodiaco al completo. Y en el caso de Ofanim, quiere decir rueda. Ahí también les pone
existencias originales. ¿Vale? Se escribe Baf, Fe, Nun, Yod, Mem. Baf como ese unir, que ahora lo que va a hacer es transmitir la materia, Ia, con la inteligencia en todo, Ofanim. En términos de diccionario, Ofanim significa rueda o círculo, como ese símbolo de dos cosas. Una rueda simboliza el movimiento eterno, pero una rueda no necesariamente está en movimiento. Una rueda tiene la posibilidad de estar en movimiento eterno, pero no necesariamente lo está. Entonces, el concepto de rueda es al mismo tiempo el concepto de el cero, del círculo, de lo que está cerrado, pero cuando está cerrado está unido, está unificado. Ofanim quiere decir círculos en plural, ¿vale? O ruedas en plural. Cada gota de agua. Cada gota de agua dentro del gran círculo, dentro de la gran rueda. Y luego metafóricamente, Ofanim se convierte en las ruedas para Aralim, que forma el trono y el carruaje, donde luego en la mitología los Hagmalín y los querubines manejan esos carruajes. Y en movimiento, o sea, la posibilidad del movimiento empieza en Ofanim. Y Aralim ahora es el que lo empuja, Aralim en Bina es el que empieza a empujarlo todo.